muy buenos días. Muy buenos días, Salvador, Carla Brenda y desde luego a toda la audiencia. Con el gusto de saludarte. ¿Qué podemos esperar de esta sesión del INE de hoy? Decía yo que el viernes parece que no, pues no estaban las cuentas o no estaban todavía de acuerdo o no sabemos qué pasó. Sí, mira, yo creo que es muy preocupante lo que pasó el viernes, sin ninguna duda. ¿Por qué? Bueno, porque nos enteramos nuevamente que hay un cambio de criterios o un cambio en la aplicación de criterios. Eso es algo que se tiene que aclarar con toda precisión, porque es algo muy preocupante, ¿no? Lo que ha venido sucediendo es que los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE han estado revisando los dictámenes de todos los reportes de ingresos y egresos de las campañas electorales, particularmente pues de lo que tiene que ver con las 3 gubernaturas, con las alcaldías en Veracruz y con donde hubo alcaldías y Congreso también. Y aparentemente, porque esto es lo que hemos podido conocer de lo que han comunicado los medios fundamentalmente, aparentemente la diferencia está en que está establecido en el reglamento de fiscalización que todos los gastos que no se reporten por parte de las fuerzas, los actores políticos, partidos y candidatos, serán calculados por el propio INE. Y está establecido, de acuerdo a esto, dentro del propio reglamento, que se calcularán con el monto más alto del gasto reportado por cualquiera. Es decir, no me reportas lo que gastaste en espectaculares, voy a revisar cuál es el espectacular más caro que pagó cualquiera de los actores políticos dentro de esa circunscripción y ese va a ser lo que te voy a cargar y de esa forma voy a calcular el monto de lo que gastaste. Esto es lo que ha dado por resultado precisamente este rebase en los topes de campaña de que se está hablando ya en el caso de Coahuila y en el caso de un número importante de alcaldías en Veracruz. Sin embargo, en un primer momento, el primer dictamen o el primer proyecto de dictamen que recibe la comisión aparentemente venía de una forma, en la comisión de fiscalización les piden que se calcule de otra forma, eso es lo que reciben y votan en la pasada sesión de la comisión, si mal no recuerdo, el lunes o martes de la semana pasada, y posteriormente, aparentemente con los cabildeos, la propia comisión se sigue reuniendo y dice, bueno, sí, va a ser el más alto, pero el más alto del estado, el más alto del municipio, y en este sentido están cambiando ahora el criterio. Y esto es preocupante que se esté, porque dicen que ahora lo que se estableció es que sea el más caro del municipio, no del estado, porque puede haber diferencias muy importantes entre lo que se está reportando en un municipio distinto, vamos a decir, un municipio totalmente urbano y grande a un municipio pequeño y fundamentalmente rural. Y entonces cambian este criterio. Ahora, ¿por qué es preocupante? Bueno, es preocupante porque no está dando ninguna certeza a los actores políticos, porque seguramente los actores políticos que se vean afectados por este tipo de cálculos impugnará estos resultados en el Tribunal Electoral y tienen muchas posibilidades de ganar en el sentido de que no hay certeza, de que no hay claridad, de que no estaban las reglas perfectamente definidas pues antes de empezar el juego, para ponerlo en esos términos, que inclusive estás cambiando las reglas o estás modificando los criterios una vez que terminó el juego y cuando me estás haciendo los cálculos. Entonces, por un lado puede ser revocado por el tribunal, pero por otro lado también pareciera que se están buscando criterios que permitan que unos no rebasen los gastos y que otros sí los rebasen. Esto que ya ha estado colocado en la discusión fundamentalmente por la diferencia tan grande que está sucediendo en el Estado de México y en Coahuila. Sin embargo, aquí, y lo quisiera marcar, en realidad lo que tenemos es formas totalmente distintas de calcular los topes de gastos de campaña. En Coahuila, como ya han dicho algunos consejeros electorales, particularmente Ciro Murayama, el monto del tope de los gastos de campaña del gobernador, vamos a ponerlo, es bajo, es de 19.2 millones de pesos, mientras en el Estado de México es muy alto, es de 285.5 millones de pesos.
Esto te da que las diferencias en cualquiera de los criterios que quieras asumir, sea el voto, sea un costo del voto o un monto de dinero que puedes gastar por elector o un monto que puedes gastar por distrito electoral federal, muy diferente en un estado que otro, muy diferente inclusive de lo que tuvimos en la elección presidencial del 2012. En la elección presidencial del 2012 en México, el monto total de los gastos de campaña, el tope del presidente de la campaña presidencial era de 336 millones de pesos, es decir, la campaña de gobernador del Estado de México es únicamente 43 millones menos que toda la campaña presidencial en todo el país. Entonces, es absurdo cómo se definen los topes y eso es lo que hace que se puedan estar violando en un estado, mientras en otro estado donde vimos todo el dispendio, donde vimos la intervención del gobierno federal y del gobierno estatal, pues resulta que no pasa nada. Entonces, por supuesto que esto es crítico, Salvador. Esta variación de criterios, esta falta de acuerdos, incluso pleitos entre consejeros, porque vimos, decías tú a Ciro Murayama, diferir con Marco Baños públicamente en Twitter, estarse atacando. No es una buena señal, Jesús, de cara a lo que viene en el 2018. Si tenemos un INE que no está teniendo clara cuál es su función ni cuáles son sus criterios, pues, ¿qué nos puede esperar? Sí, yo creo que eso es lo más preocupante. Mira, y esto lo vuelvo a aterrizar a unas decisiones que se tomaron el pasado viernes, por ejemplo, en lo que sucedió con este reparto de tarjetas, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Esto se conoció, fue muy difundido en los medios, seguramente en varios momentos lo han de haber retomado aquí en el noticiero, estas llamadas tarjetas rosas, este llamado monedero, etcétera, porque tiene diferentes connotaciones, pero que al final de cuentas es fundamentalmente el levantar un padrón de todos los ciudadanos, el convertir esto prácticamente en un padrón de potenciales beneficiarios y en una forma pues de compra y coacción del voto, ¿no? De decirle al elector, si tú votas por mí, vas a tener derecho a un apoyo y el apoyo te lo voy a dar a través de una tarjeta en estas características. Si no votas por mí, pues qué lástima porque te vas a quedar sin apoyo y un poco se va haciendo la discriminación en función de a quién incluyo desde antes en este padrón y a quién no lo incluyo, no por las características que tiene el ciudadano. Y mientras en Coahuila deciden sancionar y decir claramente que puede haber esta compra y coacción del voto, aunque eso no fue lo que sancionaron fue que se estaba reportando el gasto que hicieron en estas tarjetas como un gasto que habían hecho con los recursos partidistas y dicen, esto no es un gasto partidista, esto no es un gasto de propaganda, esto tiene otro destino que es precisamente pues una forma de compra y coacción, porque según dijeron los consejeros que cambiaron de criterio para el voto en el Estado de México, en Coahuila, el PRI confesó que se había hecho un padrón de potenciales beneficiarios, mientras en el Estado de México no levantaron este padrón, no le decían al ciudadano, dame tus datos, los voy a tomar aquí, sino que le entregaban un papelito desprendible del documento que le entregaban y a partir de eso hacían exactamente lo mismo. Bueno, aquí vuelvo a repetir y por eso lo pongo como ejemplo. ¿Cuál es la señal? Si se vale la compra y coacción del voto, nada más nunca te declares culpable. Y si esa es la señal para el 2018, qué terrible, porque entonces lo que estaremos viendo en el 2018 es pues todas estas formas o intentos, por lo menos, de compra y coacción del voto, y de lo único que deben cuidarse los partidos es de nunca confesar que sí son culpables de compra y coacción o de encontrar una modalidad que permita a la autoridad electoral encontrar una alternativa para decir, esto sí se vale, pero la intención, la forma de presionar al elector es exactamente la misma y obviamente de lo que se pretende, pues es, vamos a decirlo así, coartar o limitar la libertad en el ejercicio del sufragio. Y sí, las señales que se están enviando al 2018 no son para nada, o no nos permiten para nada ser optimistas con lo que pueda suceder, Salvador. Así es, difícil entender que lo que es delito en Coahuila no lo es en el Estado de México.
extraño y bueno, pues ¿para qué queríamos entonces un Instituto Nacional Electoral? Entonces nos hubiéramos quedado con los órganos estatales y cada uno que aplicara sus propios criterios. Vamos a estar muy pendientes, Jesús, agradecemos por lo pronto el análisis y la aportación a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muy buen día. Muy buenos días a Jesús Cantú.